Muy buenos días a todos y todas y gracias por estar aquí acompañándonos en la mañana de hoy cuando damos paso a otra conferencia de las que tenemos en el ciclo de invitados especiales que traemos para que discutan con nosotros ciertos aspectos importantes, mayormente tienen que ver con política pública, pero en términos generales para toda la humanidad, pero en términos particulares para Puerto Rico. Hoy tenemos otra de esas interesantes conferencias por una persona muy particular que ha tomado una dirección para estudiar el asunto que él presentará. Carlos Javier Sánchez es el director ejecutivo del Instituto de Investigaciones y Encuestas de la Universidad del Turabo. Y también es un candidato, un estudiante candidato doctoral del programa de negocios y empresarismo, aquí también de la Universidad del Turabo. Es graduado de la Universidad de Florida en Gainesville y por más de 10 años ha fungido como un consultor gerencial. Ha sido contratado tanto en Puerto Rico como en el exterior para la implantación de proyectos de tecnología y análisis de mercado. Además de eso, en términos profesionales, es miembro de la Asociación de Public Opinion Research, el American Statistical Association, el American Association of Political Consultants y el International Institute of Forecasters. O sea que tiene unas credenciales amplias y profundas que como investigador lo validan para el tema que va a estar hablando, que debo decir que es la persona, a mi entender, que es el experto en este tema de la felicidad en todo Puerto Rico. Así es que sin tratar de intimidarlo mucho, quiero que sí se entienda que ha tenido una oportunidad muy particular y él les presentará esto y aborda un tema que durante este semestre hemos estado tratando de desarrollar en las diferentes actividades, por ejemplo, en las conferencias que damos de política pública. El tema unitario en esta ocasión es pilares de una nueva política pública. Y esos pilares los hemos estado analizando uno a uno. Ya analizamos con los estudiantes el tema de la educación como un derecho constitucional, la salud como un derecho constitucional. El miércoles que viene estaremos hablando de una nueva visión del desarrollo económico, no basado en parámetros específicamente económicos, sino en el desarrollo de las capacidades de nuestra gente, que es lo que a su vez permite un desarrollo económico saludable. Después entraremos en la tecnología como la llave o el instrumento que nos permite hacer todos estos ajustes de política pública. Y finalmente, la última conferencia trataremos de unir todos estos elementos en lo que estamos proponiendo que sea una nueva dirección y una nueva métrica para la política pública en Puerto Rico basado en la felicidad y no específicamente en parámetros económicos o parámetros sectoriales. Para hacer esto, pues tenemos que poder investigar qué se ha hecho sobre este asunto. Hay estudios académicos, hay estudios de encuestas y tengo que decir, y vuelvo a reiterar, que hoy tenemos con nosotros el experto en Puerto Rico del tema de la felicidad. Carlos Javier Sánchez, por favor. Kusu Sampo La. Eso es hola en Sonca, el idioma principal de Bután. Le doy las gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Espero poder transportarlos a un viaje a un lugar maravilloso, en la cima del mundo, a 10 horas del día de mañana de aquí, donde el aire es diferente y la felicidad es ley. El tema de hoy lo titulamos Bután, un modelo de felicidad nacional Bruta, Growth, National Happiness. Y es un resultado de un viaje que di
La Conferencia Internacional de Gross National Happiness, celebrada en Paro, Bután, en celebración del 60º cumpleaños del Rey Dragón, del arquitecto del modelo de Gross National Happiness, su modelo, el cuarto rey, el Rey Dragón, o el Druk-Gyalpo, Jimmy Singhi Wanchok, quien lideró el reino de las Himalayas desde el 1972, cuando apenas tenía 17 años, hasta el 2006, cuando abdicó la corona para abrirle paso a su hijo mayor, el quinto rey, Jimmy Kesar Wanchok, y darle el regalo más grande que un monarca le puede dar a su pueblo, una constitución donde le daba derechos, poderes democráticos y un sistema político que garantizara esos derechos para la posteridad. Estamos hablando de un rey que abdicó y dejó su monarquía para implantar una democracia. En Bután es una de las democracias más jóvenes que tenemos hoy en día. Y aquí es una foto histórica cuando el papá, que está a mano derecha, coronó a su hijo en el 2006. La agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Primero le hablaré un poco más sobre Bután, el místico reino a 23.000 pies de altura en la cordillera del Himalaya, situado entre dos de los colosos más grandes del mundo, China al norte y la India hacia el sur. Luego les voy a hablar, les voy a compartir información sobre la Conferencia Internacional sobre Gross National Happiness, celebrada el pasado mes de noviembre en los jardines del Palacio Uguen Pelri en Paro, Bután, donde se reunieron 116 expertos del mundo académico, la política, negocios y la sociedad civil, procedentes de 48 diferentes países para compartir conocimientos y experiencias con los participantes internacionales y butaneses de primera mano. Luego le voy a hablar sobre dos viajes. Uno de Puerto Rico a Bután, que comenzó un sábado de octubre y llegó un miércoles en noviembre, así como el trayecto en Paro para lograr subir al monasterio del Nido del Tigre y mi doloroso regreso. Luego les voy a hacer una pequeña comparación entre Puerto Rico y Bután, donde el puertorriqueño, en este caso yo, era el extraño, que junto con sus compañeros latinoamericanos eran siempre los más ruidosos, los más felices y los que desde más lejos habíamos viajado. Si me lo permiten, luego quiero ampliar un poco más el tema sobre la felicidad y el estudio de la calidad de vida, compartiéndole una síntesis y pensamientos sobre algunos líderes mundiales sobre el tema y motivarlos a que, como yo, traten de hacer avances en la investigación del tema y se interesen por un área innovadora que está teniendo mucho auge a nivel mundial. Como demostró la variada asistencia a Bután, tuvimos de 48 países, inclusive fue el primer tema de la reunión de líderes mundiales del Foro Económico en Davos, Suiza, en enero del 2014, donde un monje francés fue la principal atracción al poner a meditar cada mañana a la élite del mundo. Precisamente ese monje, de quien hablaremos luego en más detalle, es conocido como el hombre más feliz del mundo y sirve como el traductor oficial del francés al Dalai Lama y da charlas por internet sobre el tema de meditación y la felicidad. Logró fama tras participar por años en un estudio neurocientífico en la Universidad de Wisconsin que medía por medio de cientos de sensores conectados a su cabeza y ponía resultados en una escala de +3, que era miserable, hasta un estado de éxtasis en -3. El monje, Mathieu Ricard, pasó la prueba con un negativo 45, así que se fue por encima de la escala. Por último, les hablaré de estudios relacionados que estamos haciendo en el Instituto de Investigación y Encuestas de la Universidad del Turabo y daremos algunas recomendaciones sobre cómo llevar la práctica y adaptar en Puerto Rico algunos modelos y probarle al resto del mundo de que somos una de las culturas más felices del mundo. Antes de llegar a Bután, el reino del dragón, es importante entender sobre su idioma principal, el Dzongkha, que significa literalmente el idioma que se habla en los Dzongs o las 18 fortalezas distintivas del país y en el sur de Tibet. Usa el sistema tibetano de escribir con 5 vocales y 30 consonantes.
El Sonca es el idioma nacional. Bután tiene aproximadamente 750,000 habitantes y unos 160,000 lo hablan como su primer idioma. Alrededor de 470,000 lo hablan como su segundo idioma. Si se fijan, este es el mapa de Bután. Al lado este es que el principal, al oeste es que se habla el Sonca. Todo lo que está en gris se habla este idioma que se llama Charcopa. Y al sur se habla Nepali. He aquí algunas de las pronunciaciones y palabras más importantes, como por ejemplo, Kususangpola, hello, Namin y Carlos, in, Na Puerto Rico Ley, in, soy de Puerto Rico. Y la mayoría de la gente lo que me decía era, Gatei, ¿de dónde? Namei Samei Kandrin Chela. Thank you from beyond, muchas gracias de parte del cielo y la tierra. Tal vez esta foto la han visto anteriormente. Bután existía como un mosaico de feudos enfrentados, eran unos feudos a principios desde el siglo XVII. En ese momento había muchas guerras entre cada uno de ellos que huían la persecución religiosa en el Tíbet. A principios del siglo XX, Bután entró en contacto con el Imperio Británico y conservó fuertes relaciones bilaterales con la India a su independencia. En el 2008, Bután hizo la transición de la monarquía absoluta a una monarquía constitucional y llevó a cabo su primera elección general. El budismo fue introducido por primera vez a Bután en el siglo VII. En la década del 1870, las luchas de poderes entre los valles y rivales condujeron a una guerra civil, llevando eventualmente a la ascendencia de Ugyen Wangchuck, gobernador de uno de los feudos, a ser coronado como rey en el 1907, elegido como el rey hereditario del país por una asamblea de los principales monjes budistas, funcionarios del gobierno y jefes de la familia. Por eso es que el rey de hoy se llama el rey quinto. Ellos son herederos desde el 1907 del rey Wangchuck. El sistema político de Bután ha cambiado recientemente de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. El rey transfirió la mayor parte de sus poderes administrativos en el Consejo de Ministros del Gabinete y en el 1999 el gobierno levantó la prohibición de la televisión y de Internet, por lo que Bután es uno de los países últimos en introducir la televisión a su sociedad. En una presentación anterior habíamos hablado sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de julio del 2012, que decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Según en ese entonces, el secretario general de las Naciones Unidas, y lo cito, dijo: el mundo necesita un paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares de desarrollo sostenible, el social, el económico y el medioambiental, porque juntos definen nuestra felicidad global. Como les decía, el Bután es un país de aproximadamente 750,000 habitantes. Es una zona extremadamente montañosa y 3/4 de la población son budistas. Tuve la oportunidad de compartir durante la conferencia con un periodista retirado ya del Financial Times, se llama John Elliott, quien fue la primera persona en entrevistar a Su Majestad el Cuarto Rey sobre el tema de felicidad nacional en el 1987. Elliott dijo que el rey había comenzado a pensar en el tema desde que asumió la corona en el 1972 y le puso el nombre de Felicidad Nacional Bruta luego de un viaje a La Habana, Cuba, en el 1979, para una conferencia mundial del movimiento de países no alineados, donde un periodista le preguntó sobre qué se sentía ser el rey de uno de los países más pobres y pequeños del mundo, a lo cual el rey le contestó:
no necesariamente todos los elementos son económicos, sino que la felicidad tiene mucha importancia también. Y este es el artículo que salió en el Financial Times el 3 de mayo de 1987. El Gross National Happiness está codificado en su constitución y en todo el país a través de encuestas continuas. Se mide el factor de la felicidad de la gente. Durante la conferencia se presentaron los resultados de la segunda encuesta nacional. La primera fue en el 2010 a 7.153 ciudadanos. Dado que apenas fue la segunda encuesta, todavía no se puede determinar el impacto de los resultados, pues ahora es que tienen un marco de referencia y tienen datos para empezar a hacer un índice. El GNH está construido en 4 pilares: la buena gobernanza, el desarrollo socioeconómico sostenible, la conservación del medio ambiente y la preservación de la cultura. Esos son los 4 pilares. Para asegurar la medición efectiva, esos 4 pilares tienen 9 dominios que están asociados a esos pilares. Los dominios incluyen el bienestar psicológico, la salud, la educación, el empleo del tiempo, la diversidad cultural y resistencia a la cultura, la buena gobernanza, la vitalidad de la comunidad, la diversidad ecológica y la capacidad de recuperación de los niveles de vida. El Centro de Estudios de Bután nos ha otorgado permiso para replicar el cuestionario en Puerto Rico, el cual ya hemos traducido al español siguiendo el modelo establecido por Bután. Precisamente ayer recibimos la aprobación del Institutional Review Board del Turabo para replicarlo en Puerto Rico. La conferencia de Bután se celebró del 4 al 6 de noviembre del 2015 en Amparo. Tuve el honor de ser seleccionado como uno de los participantes, pues había solicitado hace un tiempo atrás el poder asistir al evento. Y la realeza del país aceptó mi solicitud de visa. Tienen que tomar en consideración que no es que yo quiera ir, tengo que solicitar con anterioridad, prepagar $250 diarios para entonces poder acceso y poder llegar al reino. La conferencia fue un evento histórico, pues desde la Conferencia de las Naciones Unidas en el 2012, el país no había tenido tantos visitantes y la ciudad de Paro no tenía las facilidades de un centro de convenciones para instalar tanta gente. Se instalaron una serie de carpas temporeras en los jardines del palacio y la actividad fue bastante acogedora. Nuestra universidad tuvo representación. Aquí me encuentro con el organizador del evento, Sharing Punto. Lo cómico de esta foto es que fue justo a las afueras de las carpas y la persona que me tomó la foto fue Dasho Karmaura, que es el creador y el administrador de la encuesta. Y yo no sabía que era él. Le pedí a una persona que me tomara una foto y él fue la persona que me tomó la foto. Y él fue el que me otorgó, nos otorgó el permiso para replicarlo en Puerto Rico. Como le decía, ¿verdad? Aquí tiene un ejemplo. Esto que ven acá arriba son los famosos tongues o las fortalezas. Hay 18 a lo largo del país. Y esas fortalezas lo utilizan, tienen 2 propósitos. Literalmente está dividido a la mitad. En un lado están las oficinas administrativas del gobierno y en el otro lado están los monjes que administran y viven y están rezando todo el día en esas fortalezas. Aquí si se fijan, lo pusimos acá, es que no me cupo la ropa que me compré, pero esto es un típico traje butanés. Y aquí ves, todos nos estaban recibiendo con música y ahí pueden ver personas de Bután justo al lado de las carpas. De nuevo, no había suficiente espacio para albergar a más de 200 personas que venimos de diferentes partes del mundo. Que eso es una de las cosas que deben de tomar en consideración cuando traemos aquí mismo caben 100 personas, allá no hay unas facilidades como estas para hacerlo. Esta es la carpa por dentro. Para los que son un poquito mayores, el término Shangri-La es un término que se hizo en una novela de James, que se llama Lost Horizon, el horizonte perdido, sobre un reino donde la gente nunca envejecía y siempre eran felices. Y se entiende que Bután
y Nepal, entre ambos, era lo que componían el Shangri-La norteamericano. Aquí podemos ver una foto de todos los participantes. Si se fijan, aquí hay una bandera de Puerto Rico. Y este que está aquí era el rey, a quien tuve la oportunidad de conocer. Voy a hablar un poco más en detalle sobre eso. Antes de eso, quisiera hablar sobre el trayecto de llegar de aquí a Bután. Básicamente, Bután queda a unas 8.900 millas desde Puerto Rico si fuéramos en un vuelo directo, pero no es así. Es un viaje de 3 días o 72 horas. Uno tiene que viajar de San Juan a Nueva York, 4 horas, seguido de Nueva York a Hong Kong, 16 horas, hacer una escala en Hong Kong de aproximadamente 12 horas, para luego salir de Hong Kong a Bangladesh, 4 horas, esperar en Bangladesh 1 hora para entonces viajar de Bangladesh a Katmandú, Nepal, 2 horas. Aquí ven el cálculo. Finalizando en Katmandú a las 10 de la noche, sin saber para dónde vas, a esperar al otro día a ver si el piloto tiene la visibilidad para subir al aeropuerto de Paro ese día. El aeropuerto de Paro en Bután está a 7.500 pies de altura, es uno de los aeropuertos más complicados para aterrizar y hay menos de 10 pilotos en todo el mundo autorizados para llegar allá arriba. En el trayecto de esa hora, uno tiene la bendición de tener una de las vistas más majestuosas en el mundo. Eso es el monte Everest. Encima, esto que ven aquí son nubes. Y encima de las nubes, que uno está en un jet volando, hay estos picos que vas viendo. Es el monte Everest, que está a 29.000 pies de altura, junto con el monte Lhotse, que está a 28.000 pies de altura, y Nuptse, que tiene 25.000 pies de altura. En Nepal hay 8 de las 10 montañas más altas del mundo y se aprecia en la trayectoria desde Nepal a Bután. Aquí hay una foto de Hong Kong, Nepal, y finalmente llegué con mis monjes a Bután. Ahora les quiero hablar de otro trayecto dentro de Bután. Y es a la foto. ¿Se acuerdan de la foto que les enseñé? Este es el monatorio más famoso de Bután. Le llaman el Nido del Tigre. Es uno de los sitios más religiosos y más venerados. La leyenda dice que Guru Rinpoche viajó a este sitio en la parte posterior de una tigresa para someter a un demonio local. Después meditó aquí por 3 meses. El edificio se aferra por encima de un bosque de pinos y está enclavado al lado de la montaña. Fue construido comenzó su construcción en el 1692. Una de las cosas más impresionantes es que estamos hablando de hace más de 500 años y tú no sabes cómo ellos llevaron todos esos materiales al lado de la montaña. Está literalmente enclavado a 10.000 pies de altura para llegar allá arriba. Se le atribuye esta es mi foto, ¿verdad? El monasterio está situado a 6.2 millas al norte del Paro y cuelga de un precipicio de 10.240 pies sobre el valle de Paro. Son 3 horas, tú lo ves ahí, pero cuando uno comienza a caminar, lo ves así. Literalmente, son 3 horas de meditación subiendo para luego tener 2 horas de sufrimiento bajando. ¿Okay? Yo no sabía lo que era lo que era meditar, y ahora voy a hablar un poco más de eso, hasta que pasaron los primeros 30 minutos que uno iba subiendo, y mi guía, Tingley, que fue la persona que vieron al principio de la foto, me ayudó con el bulto y la subidita. La realidad es que la ignorancia es atrevida, pero ahí es que uno hace ejercicios de meditación. ¿Verdad? Y él me iba explicando cómo era uno que tenía que buscar la paz y concentrar en cosas que estaban literalmente a tu alrededor para ignorar el sufrimiento de la subida. Pero la realidad es que no iba a dar la vuelta al otro lado del mundo y no subir al nido del tigre. Ahí va mi amigo Tinley. Como les decía, él era mi guía.
Después me resultó que además de mi guía era mi espía, porque el gobierno y el reinado me lo había asignado y no me dejaba salir a ningún sitio solo. Yo creía que era buena gente, pero la realidad del caso es que así es como ellos controlan los turistas y cómo lo mantienen a uno vigilado. Para poder entender mejor la belleza y la tranquilidad de Bután, lo mejor es mostrarle un marco de comparación. Nada mejor que Katmandú, capital de Nepal. Si lo ven, aquí es que queda Bután, aquí es Paro. Paro es la segunda ciudad, Thimphu es la principal, es la capital, pero en este momento Paro era donde estaban haciendo el evento. Tiene China hacia el norte, verdaderamente al lado del Tíbet, Nepal y la India. Aquí está Bangladesh. Así es que para darle una posición de dónde queda. Vamos a hablar un poco más de Nepal. Con una población aproximadamente de 27 millones de habitantes, Nepal es el país número 93 en términos de tamaño en el mundo y 40º país más poblado del mundo. Tuve la oportunidad de visitar su capital y metrópoli, Katmandú, una ciudad de 20 millas cuadradas, fundada 900 años antes de Cristo, a 4.600 pies sobre el nivel del mar, en un valle rodeado con montañas y aproximadamente hay 1 millón de habitantes en Katmandú. Si recuerdan, el 25 de abril del 2015, un terremoto de magnitud 7.8 arrasó con Nepal. 2 semanas más tarde, el 12 de mayo, otro terremoto de 7.3 los azotó. Murieron sobre 8.000 personas. Cientos de miles perdieron sus casas y dejó maltrecha la zona. Una avalancha en el Everest mató a 21 alpinistas, el día más mortífero en la historia de la montaña. En Katmandú había hambre en las calles y un desorden terrible durante mi visita. Al igual que Bután, Nepal fue una monarquía en la mayor parte de su historia, gobernada por la dinastía de los reyes Shah desde el 1768 hasta el 2008. Una guerra civil que duró una década impulsada por maoístas del Partido Comunista de Nepal, seguido por semanas de protestas masivas por los principales partidos, culminaron en la primera Asamblea Constituyente de Nepal el 28 de mayo del 2008, abrumadoramente a favor de la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república democrática representativa del pueblo. De nuevo, es bien parecido a Bután, transicionando a una democracia. La realidad es que es un país mucho más grande, donde hay mucha más corrupción y malas mañas. Y lo que pasa en Nepal es lo que le preocupa a Bután, de que no le vaya a pasar eso. Pese a los continuos desafíos políticos, hubo una asamblea constituyente que en Nepal en el 2013 establecieron una nueva constitución. Quiero decirle algo importante. Problemas con la ratificación de esta constitución y aparentes acuerdos tras bastidores y cooperación con China, ¿verdad? Puso a Nepal en una situación difícil, pues la India comenzó un bloqueo de suministros en la frontera, que es abierta entre ambos países, incluía el suministro de petróleo y ayuda a los damnificados por el terremoto. Esta fila que están viendo aquí se extendía por más de 2 millas y eran personas que estaban tratando de coger de 5 galones de gasolina. Había un racionamiento y así eran a lo largo de toda la ciudad. Inclusive, una de las cosas que estaba pasando es que la corrupción es tan rampante en Nepal que la ayuda a los damnificados a nivel local estaban impartiendo impuestos para que la gente tuviera que pagar por la ayuda humanitaria que estaba recibiendo. Luego de meses de tensión, el pasado 20 de febrero, este sábado, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el primer ministro de Nepal llegaron a unos acuerdos donde se va a enmendar la constitución de Nepal para que ciudadanos indios en la frontera tengan sus derechos. El hinduismo es practicado aproximadamente por el 81% de la población en Nepal. Es el país con el porcentaje más alto en cualquier país a nivel del mundo. Aquí pueden ver una foto en un día normal en las orillas del río Bagmati, el famoso
templo hindú sagrado dedicado a Pashupatinath, donde estaban cremando cuerpos al aire libre en ritos religiosos como lo han hecho desde los 1500. Eso era un día normal donde estaban cremando cuerpos, haciendo ritos, y las cenizas las tiraban al río. Comparemos esto con Bután. Ese marco de referencia pone en perspectiva lo que es Bután hoy en día y cómo ha podido sobrevivir siglos de tensiones a su alrededor, manteniendo su cultura. Por ley, al menos el 60% del país debe permanecer conservado para generaciones futuras. Los butaneses se enorgullecen de un enfoque sostenible del turismo en línea con la filosofía de la felicidad nacional bruta. Los turistas extranjeros se les permitió la entrada apenas en la década del 80, pero siguen controlados hoy en día estrictamente. Le puse el ejemplo de mi guía, Tingley, quien no me dejó solo ni cuando estaba fuera del hotel, ni cuando salía de la conferencia. Bután tiene la mayor proporción de terrenos designados como áreas protegidas en el mundo. Su cubierta forestal de montaña es de un 65%. Tiene una increíble diversidad de plantas y animales donde cientos de especies no vistas en ninguna otra parte del mundo se pueden observar desde la carretera. Los hombres butaneses étnicos usan estas coloridas túnicas que le llegan hasta la rodilla y las mujeres tienen vestidos largos similares, añadiendo un estilo distintivo en el país. El budismo es la religión principal del país, particularmente del tipo Mahayana, que tiene una influencia grande en la sociedad de Bután y su Gross National Happiness. El profesor Fulbright de la Universidad de Oklahoma, Michael Gibble, a quien tuve el placer de conocer y me sirvió como guía también en la conferencia, me dice: cuando el Buda, anteriormente Siddhartha, encuentra la iluminación alrededor del año 400 a.C., tras 6 años de esfuerzo y una noche de meditar en el árbol Bodhi, en lo que hoy es el noreste de la India, la nueva religión del budismo emerge. Ese despertar del Buda dio a luz a un movimiento religioso que se basa en la creencia principal que existe un profundo sufrimiento en el mundo. Ese sufrimiento puede ser resuelto siguiendo el Dharma budista o la ley que facilita la felicidad y la dicha. Los budistas creen que el sufrimiento también se produce a través del deseo egoísta y sin sentido, del placer sensual y riqueza material y el poder por los egos individuales, lo que puede causar malas acciones. Los budistas han identificado razones adicionales de sufrimiento, incluyendo los condicionamientos del pasado, que alargan el sufrimiento y la ignorancia de la verdad última de la existencia, también conocida como nirvana, que significa extinguir el deseo. La iluminación es un estado de realidad metafísica trascendente y la consecuencia de este estado de felicidad es el fin último del budismo. El budismo, la verdad es que no se puede describir, pero se puede entender solo a través de puntos de vista directos. Así que la religión budista está directamente relacionada. Una de las cosas más interesantes es que en el budismo uno vuelve a la vida y si uno se porta lo suficientemente bien, tiene una buena vida, puedes volver en formato de humano. ¿Okay? Ellos también le tienen un aprecio particular a los niños porque lo ven como una bendición. Pero en Bután no todo es felicidad. Como me explicó Alejandro Adler, estudiante doctoral de Psicología Positiva bajo la tutela del doctor Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania. Alejandro es mexicano, ya ha viajado a más de 50 países en el mundo y su tema principal de estudio es el bienestar como la política pública. Me dice, cuando nos preguntamos si puede trabajar fuera de Bután el Gross National Happiness, tenemos que entender que el GNH es un reflejo de la cultura budista en Bután. Ha llegado a la aceptación unánime allí porque Bután es un país budista. La felicidad la búsqueda de la felicidad es absolutamente esencial para el budismo, pero no muchas otras culturas lo pueden hacer. El enfoque del budismo es en el desapego, la compasión y los estados de felicidad son toda parte de su cultura.
La persona promedio butanese le dará una definición de felicidad que se refiere a la definición budista, no los 9 dominios del Gross National Happiness. Pero les encanta la idea de que son la nación conocida por la felicidad nacional bruta. Pero al igual que cualquier otro país, Bután también tiene componentes negativos, como la desigualdad del género, la pobreza, la falta de servicios básicos de electricidad, carreteras y salubridad. No es una utopía. También tiene un lado oscuro como bandas juveniles en la ciudad capital, el hambre, la falta de educación y el conflicto étnico que llevan contra la invasión nepalí en el sur, donde han habido campos de más de 100,000 refugiados que han sido deportados, lo que ha generado muchas críticas a nivel mundial. En conversaciones que tuve con personal de Gallup en Bután, Gallup, recuerden, administra la encuesta mundial de calidad de vida, que catalogó a Bután como el país número 133 de 135 en su índice de calidad de vida, y a Puerto Rico lo había catalogado como el número 3. Cuando se le hace la pregunta aceptada como el estándar de medición de calidad de vida, que es, considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecho está usted con su vida en este momento? Donde el 1 significa que está completamente insatisfecho y el 10 significa que está completamente satisfecho, ¿en qué punto pondría la satisfacción en su vida en general? Esa es la pregunta, del 1 al 10, 10 siendo el nivel más alto, 1 siendo el nivel más bajo. En Bután, menos del 5% de los encuestados le dan un 10 y el 80% se ubica entre el 5 y el 7. El año pasado, en el instituto, hicimos esta pregunta a 1,000 personas a lo largo de todo Puerto Rico. 30% le dio un 10, 18% le dio un 9, 24% le dio un 8, para un promedio general a nivel isla de 8.2. Menos del 10% de la población en Puerto Rico le dio 5 o menos. Y ahí nace la comparación y la diferencia. En Bután nadie entendía por qué somos tan felices, mucho menos la decena de economistas alemanes que se hospedaban en mi hotel, que estaban fascinados por el Gross National Happiness y no entendían cómo la gente puede ser tan feliz sin trabajo. Estoy hablando de Bután. Okay. Y ahora quiero hacer un marco de referencia con datos del CIA World Factbook. Me estuvo curioso. Si usted viviera en Puerto Rico, en lugar de Bután, lo siguiente le pasaría. Número 1, ganaría 133% más dinero en Puerto Rico. En Bután, el ingreso per cápita es de algunos $7,000, mientras que en Puerto Rico ese número es de $16,300 por cápita. Viviría 10 años más de vida. En Bután, el promedio de vida es aproximadamente de 69 años. En Puerto Rico, la esperanza de vida promedio es de 79 años. Aquí hago la salvedad de que cuando la gente en Puerto Rico se queja de malos servicios de salud, lo hacen porque tienen que esperar 4 horas en un consultorio en un hospital o en un hospital. En Bután, las madres que no tienen energía en su hogar se quejan porque a veces se quedan sin velas para poder ver cuando amamantan a sus criaturas y no tienen agua potable. Una gran diferencia. En Puerto Rico se consume más del doble de la energía. En Bután el uso de consumo de electricidad es de 2.29 kilovatios per cápita y en Puerto Rico es 5.4 kilovatios per cápita. Estos son datos del CIA World Factbook. En Puerto Rico tendrías casi un 80% de probabilidad de no morir en tu infancia. En Bután, casi 38 de cada 1,000 niños mueren antes de alcanzar la edad de 1 año. En Puerto Rico, por el contrario, hay un total de 8 muertes durante la infancia por cada 1,000 personas. Tendrías un 662% más probabilidad de estar desempleado en Puerto Rico. En Bután, el 2.1% de las personas está sin empleo. Y en Puerto Rico las estadísticas dicen que es de un 16%. En Bután, si no trabajas, no comes.
Y así es hasta que ya no vivas más. Esa es una de las cosas más difíciles. Tú ves personas de edad avanzada todavía trabajando principalmente en la agricultura o en el turismo ahora. En Puerto Rico hay menos bebés. En Bután hay aproximadamente 18 nacimientos por cada 1,000 personas. En Puerto Rico, sin embargo, hay menos de 11 por cada 1,000 personas. Es una cifra que ha caído en los pasados 2 censos por más de un 33%. ¿Se recuerdan de las dimensiones culturales? Bueno, pues voy a hablar en términos de las dimensiones culturales de Hofstede entre Bután y los resultados que tenemos para Puerto Rico. Y vemos cómo no podríamos ser más diferentes. En Bután hay un alto respeto hacia la distancia de poder, 94 versus 65, como es evidente por la veneración que aún le tienen a su rey. En términos de individualismo y colectivismo, Bután tiene una puntuación intermedia de 52, lo que indica que no hay una fuerte preferencia a trabajar en el individuo o en el colectivismo. Con relación a la competitividad, Bután es un 33, aquí 32, lo que lo hace una sociedad donde el foco está en trabajar para vivir, se esfuerzan por el consenso, la igualdad del valor y la igualdad entre las personas, la solidaridad, la calidad de vida y el bienestar. Así que los estudios culturales reflejan que esto es algo que ellos veneran, la calidad de vida y el bienestar de los demás es importante. Por último, con una puntuación de 28, Bután es una cultura bastante pragmática en términos de control de la incertidumbre. Las emociones no se muestran tanto en estas sociedades, pues las personas son bastante relajadas y no reacias a tomar riesgos. En consecuencia, existe un grado mayor de aceptación a nuevas ideas, productos innovadores y la voluntad de probar algo nuevo o diferente, ya sea en la tecnología, productos o alimentos. Aprendizajes de Bután. Bután fue mágico. Tuve la oportunidad de conocer a su majestad el quinto rey y fue una sorpresa. Le di una de las 2 banderas que llevé de Puerto Rico, así como un broche que llevaba en mi chaqueta con la bandera y el mapa de Puerto Rico. Hablamos en inglés, él es educado en Oxford y fue sumamente cortés. Me agradeció el detalle de la bandera y el pin y me dijo que era coleccionista de imperdibles y que no tenía uno de Puerto Rico y que era la primera persona de Puerto Rico que conocía en Bután. Lamentablemente, eso fue completamente sorpresa. Te dijeron, de momento empezaron a llegar soldados alrededor de la carpa y nos hicieron salir a todo el mundo porque venía el rey y nos quitaron todos los artefactos tecnológicos, nos quitaron los bultos, nos quitaron los celulares, básicamente no permitieron que tuviéramos nada encima. En adición, si se fijan, tienen más como unos paños que teníamos que tener alrededor de nuestros brazos y nos dieron, son semillas y pétalos para lanzarle en el momento que pasaba frente a nosotros y hacerle reverencia. Este que está aquí se llama Robin Wright. Él es de Atlanta y es una persona, ha hecho libros sobre mercadeo y la felicidad. ¿Saben cómo conocí a Robin Wright? Porque estaba parado justo detrás de él y no salía en la foto. ¿Okay? Pero básicamente estaba ahí. Mis amigos de Chile, los doctores Ignacio Fernández y Wenceslao Unanue de la Universidad Adolfo Ibáñez, le entregaron una camisa a la Selección Nacional de Chile. Ese fue el regalo que ellos le hicieron al rey. Recientemente, y obviamente pues Wenceslao lleva 10 años yendo a Bután y tenía contactos con el fotógrafo y el fotógrafo le hizo llegar la foto del momento. Recientemente Bután y su realeza están de celebración, pues a principios del mes de febrero nació el 6º rey, quien al igual que sus predecesores tendrá la encomienda de seguir con su índice de felicidad ciudadana. Yo les exhorto a que hagan el viaje y que suban al Nido del Tigre. Ahí, justo antes de la última curva, antes de llegar al monasterio,
encontrarán una mano estrellada ondeando entre cientos de banderas de oración con buenos deseos para nuestro Puerto Rico. Ahí se quedó la segunda bandera que subimos hasta Bután. Así que, si me lo permiten, ¿verdad? Ya quisiera ahora elaborar un poco más sobre el tema de la felicidad y algunas de las áreas de investigación pioneras en este tema. Es una pena, ¿verdad? Voy a hablar un poco de los temas de investigación relacionados a la felicidad. Este es Jeremy Bentham, filósofo inglés, jurista y reformador social. Tal como me preguntara el profesor Cristóbal Santiago en la presentación anterior, para contestar su pregunta, Bentham y el Buda son figuras prominentes en el tema de la felicidad como política pública. Nacido el 15 de febrero del 1748, fallecido en junio del 1832, literalmente este es Jeremy Bentham y su autoícono, pues antes de morir dejó instrucciones para que su cuerpo fuera disecado y luego de ser preservado permanentemente, lo dejaran permanentemente como una autoimagen, lo que sería su monumento. Esto se hizo y el llamado autoícono está ahora en exhibición pública en el University College de Londres. Es considerado como el fundador del utilitarismo moderno. Bentham definió como el axioma fundamental de su filosofía el principio de que es la mayor felicidad para el mayor número de personas lo que mide el bien y el mal. Su libro clásico, Una introducción a los principios de la moral y la legislación, se centra en el principio de utilidad y cómo este punto de vista de la moralidad enlaza las prácticas legislativas. Su principio de utilidad se refiere a algo bueno como lo que produce la mayor cantidad de placer y la cantidad mínima de dolor, y se refiere al mal como la que produce el mayor dolor sin placer. La ecuación del utilitarismo de Bentham es la teoría de valor donde lo único que tiene valor es la felicidad y la ausencia de sufrimiento. Más la teoría del derecho donde el objetivo siempre es maximizar el valor. Sus críticos dicen que producir el mayor bien para el mayor número está bien, siempre que no está haciendo daño a alguien que realmente amas en el proceso. Bentham, recuerden que eso fue hace más de 250 años, también tuvo otras buenas ideas que por años también fueron criticadas por ser demasiado controversiales, como son la libertad de expresión, la liberalización del mercado, separación de la Iglesia y del Estado, derechos de la mujer, derechos de los animales, derecho al divorcio, abolición de la esclavitud y las penas capitales, además de la descriminalización de actos homosexuales. Una de las cosas que más me fascina de Bentham, y es en términos de las teorías que que se aplican en los estudios de felicidad, es que para Bentham todo tenía que estar basado en evidencia y datos concretos, y para él la felicidad era algo motivado por algo real y el cuerpo lo reflejaba. Este es Martin Seligman, psicólogo. Es clasificado como uno de los 30 psicólogos más citados en el siglo XX. Es conocido como el padre de la psicología positiva. Fue presidente en 1998 de la American Psychology Association y es profesor de la Universidad de Pensilvania. Es autor de múltiples libros de autoayuda. Desde finales de los años 90, Seligman ha sido un ávido promotor de la comunidad científica para el campo de la psicología positiva. Para la resolución de la ONU del 2012 que les hablé, Seligman fue precisamente el orador invitado. Desde 1998 ha llevado el movimiento de psicología positiva que tiene un objetivo como el bienestar humano sobre una base científica y se ha puesto al descubierto algunos de hechos sorprendentes, como es que la gente más feliz es más creativa, vive más tiempo y son más altruistas que la gente infeliz. Los optimistas tienen menos ataques al corazón que los pesimistas. Y las personas experimentan una mayor absorción o lo que él le llama flow en el trabajo que en la casa.
Es de los que dice que no somos prisioneros del pasado y los hábitos del pensamiento no tienen por qué ser para siempre. Uno de los hallazgos más significativos de la psicología en los últimos 20 años es que los individuos pueden elegir su forma de pensar. Ya cubrí la cuota del rector. Bien, quiero presentar, este es el libro de Seligman, Authentic Happiness, los exhorto a que lo lean. Segundo, este es Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro y profesor de la Universidad Claremont en California. Creó el concepto psicológico de flow. En Puerto Rico eso lo conocemos como la musa, que es un estado mental muy centrado. Seligman precisamente ha basado parte de su trabajo en el Csikszentmihalyi, quien descubrió que la gente encuentra satisfacción genuina durante un estado de conciencia llamado flow. En este estado están completamente absorbidos en una actividad, especialmente una actividad que consiste en su capacidad creativa. Durante esta experiencia óptima, se sienten fuertes, alertas en un control sin esfuerzo, inconsciente de sí mismo y en la cima de sus capacidades. Siguiendo los pasos de Maslow, Csikszentmihalyi insiste que la felicidad no se limita a algo que pasa. Cada persona debe estar preparado para ella y cultivarla mediante el establecimiento de retos que no son ni demasiado exigentes ni demasiado sencillos para sus habilidades. Este es Angus Deaton, economista británico y catedrático de la Universidad de Princeton, galardonado como Premio Nobel de Economía en el 2015 por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar. Cuando ganó el premio, se describió como alguien que se ocupa de los pobres del mundo y cómo se comportan las personas y lo que les da y qué les da una buena vida. Deaton no cree mucho en el tema de la felicidad, diciendo que en la vida la salud es lo que es fundamental. Si estás muerto, la mayoría de las cosas que te podrían hacer feliz no valen mucho. Y si no estás sano, es muy difícil de ganar un ingreso decente. La salud y la riqueza de las naciones es lo que estudia. Y él entiende que el mundo es enormemente desigual y la desigualdad es a menudo la consecuencia afecta el progreso. Su libro, El Gran Escape o La Gran Evasión, lo saca de una película sobre los hombres que escapan a un campo de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, cómo logran la libertad y qué pasa con los que no se fueron. En el libro, la libertad se refiere a la libertad de vivir una buena vida y hacer las cosas que hacen que la vida valga la pena vivir. La ausencia de la libertad es la pobreza, las privaciones y la mala salud. Deaton cree que las desigualdades afectan su progreso, a su vez el progreso en la humanidad. Quiero hablar, es importante porque él lo que está diciendo también es que tú puedes innovar y tener grandes progresos, pero si una vez logras eso, miras para atrás y te llevas la escalera con la que tú subiste, verdaderamente se crea más desigualdad y los otros países están sufriendo de la diferencia. Y el ejemplo que él da es de la revolución industrial en Inglaterra, donde hubo estos grandes desarrollos a nivel de innovación, pero no lo compartieron con el resto del mundo, particularmente con lugares como África, y hay grandes diferencias entre algo bueno y algo malo. Bien, tengo algo que decirle y este es Mathieu Ricard. Es la persona más feliz del mundo y no es el monje que vendió su Ferrari. Es el que dejó un doctorado en genética molecular del Instituto Pasteur en el 1972 y decidió abandonar su carrera científica y en lugar practicar el budismo tibetano, viviendo principalmente en un monasterio en las afueras de Katmandú, en Nepal. Es hijo de un filósofo francés, Jean-François Revel, y una madre artista. Ricard es una pequeña celebridad en su propio derecho, pues actúa como traductor al francés del Dalai Lama y da charlas en TED sobre el tema de la felicidad. Su reputación como el hombre más feliz del mundo viene
porque participó en un estudio neurocientífico en la Universidad de Wisconsin para tratar de comprender cómo se inscriben diferentes niveles de felicidad y se reflejan en el cerebro. Sus reflexiones profundas y científicamente teñidas sobre la felicidad y el budismo se han convertido en varios libros, entre ellos El Quantum y el Loto, un viaje a las fronteras donde la ciencia y el budismo se conocen, así como la felicidad, una guía para desarrollar la habilidad más importante en la vida. Lo que más importa, dice Ricard, es el funcionamiento de nuestra mente. Es la última cosa que determina la calidad de nuestra experiencia. Cualquier herramienta se puede utilizar para construir o para destruir. Todo depende de nuestra motivación. Por lo tanto, es más importante, dice él en su nuevo libro que se llama El altruismo, fomentar una motivación altruista en lugar de una egoísta. Para los que estuvieron en la presentación anterior, ¿se acuerdan de Michael Minkoff? Que era una de las personas que hablaba siempre con términos de la cultura. Minkoff es el antropólogo y lingüista búlgaro y principal discípulo de Geert Hofstede. Ahora es toda una estrella internacional. Su más reciente publicación en la principal revista arbitrada del tema, The Journal of Happiness Studies, cruza las ciencias sociales con las naturales. Es el primer estudio que demuestra la relación entre la genética y la felicidad nacional percibida. Minkoff y su coinvestigador utilizaron datos del World Value Survey, calcularon los porcentajes nacionales de la pregunta en relación sobre muy feliz que les hice anteriormente. Y sus cálculos también incluyen datos genéticos de una base de datos mantenida por el genetista de poblaciones Kenneth Kitt en la Universidad de Yale, donde determinan que la prevalencia histórica de los agentes, y combinaron esos datos genéticos con resultados de clima y datos económicos del Banco Mundial. Los autores encontraron una fuerte correlación entre la felicidad de una nación y la presencia de un alelo en el ácido graso amida hidrolasa. Este alelo ayuda a prevenir la degradación química de la anandamida, una sustancia que aumenta el placer sensorial y ayuda a reducir el dolor. Me siento muy orgulloso porque Minkoff desde el año pasado me había dado su artículo para que se lo revisara y le diera feedback, porque el inglés no es su principal idioma. Ahora es toda una estrella. Ha sido citado en más de 50 artículos periódicos y su estudio verdaderamente ha roto esquemas. Una de las cosas más interesantes es que los países que encontró de mayor felicidad en el mundo se encuentran en lo que le llaman los amerindios de la cuenca del Caribe, desde el oeste de México, Centroamérica, que lo vimos la otra vez, Panamá, Costa Rica, un poco de Venezuela, y los países más cercanos al Ecuador, donde único él encontró también es en Nigeria, donde también se encuentran niveles de felicidad más altos. Lamentablemente, como no tenemos datos del World Value Survey para Puerto Rico, pues no pudimos ser incluidos en el estudio. Minkoff nos pidió también que a nivel de nuestro instituto, que le ayudáramos con un proyecto que estaba soñando para replicar una vez más el estudio de Hofstede, para una muestra de más de 60,000 personas a nivel mundial con nuevas preguntas. El estudio sería el principal estudio de rasgos de la personalidad, valores culturales y el comportamiento del consumidor. Nunca se ha hecho algo tan grande. En el instituto le tradujimos el instrumento al español y le hicimos una prueba piloto del cuestionario con encuestas en República Dominicana y Puerto Rico. Con los resultados, Minkoff le consiguió novia a su proyecto, logrando que una de las compañías más grandes de publicidad en el mundo le comprara la idea y financiara la recolección de datos. Hasta la fecha ya se han encuestado 55 países y más de 40,000 personas. Adivinen cuál es el país que lidera la encuesta. Borinquen, donde el 81% de los encuestados dicen estar felices, seguido por Venezuela y Nigeria con un 75%, luego por México, Chile y Brasil. Va validando el otro estudio que él hizo con relación a la genética.
En el otro lado del espectro, la muestra tiene a Italia, Singapur y Polonia con menos de un 40% de nivel de felicidad. Lo interesante de la encuesta hasta ahora es que Minkoff ha realizado otro descubrimiento, y lo cito en un email que me enviaron hace un par de semanas. El ahorro para los niños y ahorrar a nivel personal como un rasgo de personalidad parecen ser características de los países con problemas económicos, pero no es una característica en Asia. Abrumadoramente, los nigerianos dicen que aconsejarían ahorrar, y la mayoría dicen que intentan preservar lo más guardar dinero lo más posible. Pero, al igual que los puertorriqueños, aconsejan a los niños, a sus hijos, compartir con los demás y ayudar a los demás. La mayoría de los nigerianos también están dispuestos a hacerle favores caros a los amigos. Y me dice, y he experimentado esto esta característica africana de primera mano. Él vivió muchos años en Tunisia y ha viajado mucho por África. Me dice, así que creo que el ahorro debe ser reinterpretado como egoísmo, particularmente para los países asiáticos, frente a la generosidad y el altruismo. Los datos finales pueden mostrar que el altruismo se correlaciona con la felicidad, el egoísmo con la infelicidad. Ahí lo tienen de nuevo, altruismo. Para concluir, los exhorto a buscar más información sobre los temas aquí discutidos: Bután y su felicidad nacional bruta, las dimensiones culturales de los países, la felicidad y la calidad de vida, junto a aquellas políticas públicas que la midan y las generen, la psicología positiva, la teoría del flow, que se usa mucho en estudios de creatividad, innovación y sistemas de información, la importancia de la salud en la felicidad de las personas y los países, la meditación y la formación de la mente, el altruismo y el impacto de querer lo mejor para otras personas. Le doy las gracias por su presencia y paciencia. Le doy las gracias a la Universidad del Turabo por haberme permitido la oportunidad de viajar al otro lado del mundo y regresar. Layard dice que si algo es importante, se debería medir. Después de todo, y cito a Minkoff, el objetivo de cualquier investigación científica es obtener datos y estimaciones para poder usarlos en predicciones. Si la felicidad es sentirse bien, disfrutar de la vida y el deseo de los sentimientos que se mantengan, la infelicidad es sentirse mal y querer que las cosas sean diferentes. Les exhorto a que investiguen este tema y Namei Samei Kadrin Chela. Gracias, más allá del cielo y de la tierra, como desde Bután. ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, puede ser el micrófono como... Muy buenos días tengan todos y todos. Muchas gracias por su exposición. Se me ocurre pensar de inmediato, una vez usted expone todos sus hallazgos, etcétera, pensando en mi patria, Puerto Rico, si eso posiblemente, esos hallazgos que usted está mencionando y el survey que hicieron, la encuesta que hicieron en Puerto Rico, me justifica algo que yo estoy buscando una razón y no la encuentro, la respuesta. ¿Por qué Puerto Rico, con los parámetros económicos, yo soy economista y planificadora profesional, tiene unos parámetros y unas variables tan negativas cuando nos comparamos con estados o con otras jurisdicciones cercanas? Y lo que estamos viviendo recientemente, en términos del desempleo, criminalidad, una serie de factores que nos afectan como individuos, como sociedad. Yo lo percibo, el asunto mismo del colonialismo, a mí me molesta a diario esta situación. Y me pregunto si con todos estos parámetros negativos que nos están rodeando como sociedad, lo que vemos a corto plazo también es negativo en términos de proyección. Si eso me justifica lo que usted está planteando de por qué nosotros bajo estas circunstancias, pues entonces como sociedad o como individuo nos estamos sintiendo tan felices que no hacemos nada, que no reaccionamos, que no hacemos protestas. Yo veo protestas o otro tipo de manifestación como un mecanismo, ¿verdad?, de presentar objeciones, disgustos, etcétera, que se dan cuando busco el origen, pues
pues por una afinidad con un gobierno de turno, principalmente, porque lo mueve uno que otro actor en nuestra sociedad que tiene otra agenda, pero no lo veo que estos mismos parámetros en otros países del mundo, ya el pueblo estaría levantado. Eso es lo que me justifica para yo entender lo que pasa en Puerto Rico. Gracias. Bueno, no soy antropólogo ni sociólogo y político. La realidad es que una de las cosas que estamos tratando de cuantificar aquí en la Universidad del Turabo es precisamente qué es cómo somos como cultura, ¿verdad? Y la cultura, hemos hablado que es algo que siempre se hace como marco de referencia. Los resultados que hemos visto acá, número uno, es que el puertorriqueño piensa a corto plazo, hacia el frente y hacia atrás, ¿verdad? Tiene memoria corta y lo que está mucho en su énfasis, su norte, es el próximo fin de semana, la próxima quincena, y qué voy a hacer durante el próximo día libre. Eso es general, no estoy diciendo que todos seamos así. Segundo, el hecho de que, y esto lo aprendí del gobernador Rosselló, el hecho de que no hagamos boicots y huelgas no significa que no estamos haciendo algún tipo de boicot. 100,000 puertorriqueños lo están haciendo cada año, se están yendo del país, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que ver. Por último, en términos de que es precisamente lo que los alemanes en Bután nos decían, no entiendo cómo ustedes son tan felices y tienen un desempleo tan alto. Y ahí es que viene el elemento de cómo los elementos económicos, siempre y cuando tú cumplas tus necesidades básicas, no impactan tu felicidad, ¿verdad? Y entonces estoy tratando de cuantificar y de entender estas respuestas. ¿Sabes? La semana pasada encuestamos 500 personas en diferentes pueblos de la isla y el nivel de felicidad era altísimo. Relaciones familiares, salud, clima, ¿verdad? Usted compara cómo estamos hoy en día, que podemos ir vacilando a la playa o sentirnos bien, y compare con el frío que están pasando ahora mismo en el norte de los Estados Unidos. Así es que, en términos de la felicidad, y esto es algo que la gente en Bután se arrepiente un poco, porque en términos publicitarios y la marca felicidad, es igual que la Coca-Cola o diferente, los asocian, pero ellos lo que están tratando es de medir la calidad de vida y qué políticas públicas verdaderamente representan los mejores intereses de sus futuras generaciones, ¿verdad? Me estuvo bien curioso un video de TED del monje Ricard, que él decía que él se suscribía a las teorías marxistas, y no era de Karl Marx, era de Groucho Marx, donde decía que porque él se tiene que preocupar por las generaciones futuras si ellos no le deben nada a ellos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se está tratando de hacer. Yo veo que los partidos políticos deben crear un programa de gobierno que puedan integrar tal vez para el concepto de la felicidad esos 4 pilares y los 9 dominios, ¿verdad? Y contextualizarlos en la realidad puertorriqueña, dentro del ejercicio de la investigación social. El instituto que usted dirige tendría unas estrategias a corto plazo, a mediano y a largo plazo, para ver si podemos establecer en Puerto Rico realmente una teoría sobre la felicidad de la sociedad puertorriqueña. Bien. Y cómo los académicos podemos participar. Okay. Y los estudiantes. Lo primero es que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar no se puede administrar, ¿verdad? Fui rápido sobre este tema, no lo presenté, pero las próximas investigaciones que tenemos en el instituto
es, número uno, replicar el World Value Survey, que llevamos más de 12 años que no participamos en ese estudio, donde hay 90 países a nivel del mundo que tienen ya unas preguntas estandarizadas para tener marcos de comparación con otros países. Ya nos dieron la aprobación del World Value Survey para, comenzando en el 2017, llevar a cabo el estudio a nivel de todo Puerto Rico, donde se encuestarían más de 1,000 personas, y eso es parte del sistema universitario Ana G. Méndez. Segundo, nos dieron el derecho, también nos permitieron replicar el estudio de Bután en Puerto Rico y su cuestionario, y Mercedes, que trabaja conmigo, sabe que traducirlo del Donca al inglés al español fue complicado. Ellos crearon, se llama la Bridge, es un poco más simple porque no tiene que ver tanto con la religión, ¿verdad? Es un poco más internacional. Eso también lo queremos hacer para tener métricas. El tema ahí es que tú puedes medir la felicidad. Yo puedo decir, no puedo hacer todavía elementos de causa y efecto, pero es que no tenemos ni tan siquiera el primer estudio. No tenemos datos oficiales para darle a los líderes del país métricas sobre cosas fuera de los factores económicos. Y eso es lo que nosotros en la Universidad del Turabo estamos tratando de establecer. ¿Verdad? Le voy a dar un ejemplo. Ahora mismo estamos haciendo una encuesta relacionada al consumo de productos lácteos en Puerto Rico. Pero dentro de esa encuesta que queremos hacer, queremos ponerle elementos relacionados al peso, la edad, la salud de las personas y la felicidad para ver el impacto de la salud con relación a las personas. Por último, y esto que puse aquí es un pequeño ejemplo. Yo en el instituto estamos haciendo semanalmente, presentando en sistemas TD resultados de encuestas que estamos haciendo en municipios. Eso no tiene nada que ver con política. Verdaderamente lo que estamos encuestando es al puertorriqueño para medir luego la teoría del comportamiento planificado con la cultura y la intención, para medir el efecto que tienen la felicidad y la cultura como factores en el comportamiento del puertorriqueño y predecir cómo votaría, qué producto compraría, qué tecnología adaptaría. Otra cosa que quiero compartir es, yo diría ya que el 50% del puertorriqueño no le importa la política. No se sienten reflejados con los partidos políticos. Y eso es uno de los hallazgos que hemos visto. La gente asume que el 33% es de este partido, que el 33% es de este partido y el otro 33% está indeciso. Eso es una falacia, ¿verdad? Inclusive, si yo veo una encuesta donde más del 50% de los encuestados dicen que son afiliados a algún partido, ya yo creo que hay sesgo en la encuesta y en la muestra y no la puedo utilizar. Es que los elementos de estatus y de política pública y de política verdaderamente no necesariamente reflejan los intereses de la mayoría de los puertorriqueños. Así es que eso es lo que estamos tratando de investigar. ¿Alguna otra pregunta? El decano es mi mentor en este tema. Más como comentario, nosotros publicamos creo que 3 artículos que tienen que ver con emociones negativas en servicios. Lo hicimos comparado. Uno es, lo hicimos en hospitales, es decir, después de un encuentro negativo en hospitales y en telecomunicaciones, lo hicimos en Puerto Rico, lo hicimos en España, lo hicimos en México, Colombia y Brasil. Los resultados fueron muy interesantes porque resulta que Puerto Rico reflejó menos emociones negativas después de estos encuentros negativos de servicios, si lo comparábamos con los otros países. Y recuerdo que uno de los artículos había sido rechazado de 2 revistas porque indicábamos que probablemente sea por la cultura, y resulta que pues, querían números. Casualmente los números que aparecen aquí los citamos y ya hay 2 publicaciones adicionales con esta información. Y tanto Hofstede como Minkoff han indicado de que los países colectivistas, como el caso de Puerto Rico, reflejan menos emociones negativas, reflejan más emociones positivas.
Y los países más individualistas reflejan La emociones inversa. negativas, porque es parte, o sea, el reflejo del individuo versus el reflejo del colectivo. Así que eso, un poco reflexionando con los datos, con respecto a la felicidad, esta mezcla de ser un país colectivista, en el caso de Puerto Rico, un país muy a corto plazo, que lo explicaste muy bien, más el asunto de indulgencia, que no aparece aquí pero no lo había explicado, pero es el país más indulgente del mundo, es decir, con una puntuación de 100, puede un poco, ¿verdad?, explicar la razón por la cual somos tan felices aún en tiempos de crisis. Porque el último la paga el diablo. Y entonces, porque, O como exacto. dicen, el que venga que arrastre, que carree. Más como, ¿verdad?, como comentario de esas otras investigaciones que también estamos haciendo en la Escuela de Negocios. Bien. ¿Alguna? Adelante, doctor Ojeda. Primeramente, Carlos, te felicito, ¿verdad? Una extraordinaria presentación. Hay dos elementos interesantes. Por un lado está la teoría cultural de Hofstede, ¿verdad? Por un lado, y por otro habla de la felicidad. Curiosamente, los países más felices del mundo, como en tu presentación muestran, hay muchos países latinoamericanos, pero por el otro lado puede Norte haber... latinoamericanos. Correcto. No son argentinos. Sí, ok. Entonces, lo otro es que en términos de dimensiones de Hofstede, puede haber diferencia en algunas dimensiones. ¿Cómo tú atas esa relación, por un lado, de la felicidad y por otro lado, con hallazgos de las dimensiones de Hofstede? Bueno, creo que el estudio de Minkoff, que termina en este verano, y que ahora voy a someterlo también al IRB para tener una muestra de 400 personas y verdaderamente validar, y una vez por todas, por los próximos 50 años, validar que somos el país más feliz del mundo, va a arrojar mucha luz en términos de aspectos culturales. Y tú bien sabes que eres uno de mis mentores en términos de estadística, que el estudio original de Hofstede es bien difícil replicarlo, pero el estudio nuevo de Minkoff está basado en el World Value Survey y otras teorías, y vamos a tener datos relacionados a cuantificar la cultura. Con relación a la cultura es algo cognitivo. La felicidad puede ser genética, pero es cognitiva, por lo tanto, se aprende en los primeros 10 años de vida. Y eso es algo que se aprende en tu hogar, en la escuela, donde tú vives. Y una vez, y no lo dije en la otra presentación, pero lo curioso de esto es que también encuestamos 200 puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Y los resultados fueron iguales. A pesar de que habían salido de la isla, la cultura o la manera en que ellos se sentían y pensaban, se lo llevaban con ellos a donde, no importa dónde estuviese. Así es que hay que esperar a ver los resultados de Minkoff. Minkoff entiende que solo Colombia puede que nos supere. Cualquier cosa por encima de 70 es excepcional. Estamos diciendo que 7 de cada 10 personas se siente feliz, a pesar de X, Y, Z y todo lo que quieras tener. Y en términos de la indulgencia, recuerden que la felicidad no es un momento, es todo un proceso y que quieres estarlo. La indulgencia lo que refleja también es que la gente lo que está loco es porque llegue el fin de semana y hacer algo diferente, ¿verdad? O entretenerse. Así es que, y eso es algo que es cultura, es algo que ya está dentro de las personas. Adelante. Gracias. Primeramente quería darle las gracias por su excelente exposición. Muchas gracias. En esta mañana. Y nada más quería hacer un comentario, y es que entre 1995 al 97 se habían hecho en Estados Unidos unos estudios sobre inteligencia emocional. Existen dos inteligencias. Existe una inteligencia heredada y se habían encontrado académicamente que esta inteligencia emocional se podía medir. Correcto. Sí. Esta inteligencia emocional es aprendida en los primeros 10 a 11 años. El prefacio del libro y disculpe que le interrumpa, Sí, pero sí, es importante. adelante, gracias. La persona que hace la introducción al libro del monje es precisamente Daniel Goleman,
quien fue que tomó la foto del monje con los 200 cosas en la cabeza y valida la inteligencia emocional. Emocional, correcto. Yo he visto, 50 años fuera de Puerto Rico, como educadora en Estados Unidos e historiadora, he visto el desarrollo de la diferencia de los niños que en Estados Unidos, cuando llegaban a las escuelas, nosotros decíamos, los del norte tienen chispa. Eso era lo que decíamos los maestros en las escuelas sobre estos niños que era el norte de Hispanoamérica y los niños del Caribe, porque se comportaban diferente. Tenían una resolución de problemas diferente al resto de los niños, que es lo que se puede investigar y medir y enseñar dentro de esa inteligencia emocional. Y ahí es que yo veo el cociente, el quotient, la diferencia de que esa chispa, esa inteligencia emocional es la capacidad del niño puertorriqueño para resolver problemas que no necesariamente tienen que ser problemas políticos y económicos en una nación, pero existe una resolución de problemas dentro de su vida cotidiana familiar, dentro de su vida cotidiana personal familiar, social y de barrio, el cociente del barrio. Y nada más quería recordar que existen múltiples talleres en los Estados Unidos. A toda la nación se nos dio talleres a los maestros para que aprendiéramos sobre esta inteligencia emocional y la implementación del mejoramiento y resolución de problemas dentro del sistema educacional de los Estados Unidos. Y esta filosofía educacional se llamó No Child Left Behind. Y eso ha seguido evolucionando. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Los invito, la semana que viene va a haber un taller bien importante relacionado a la tecnología, aquí también en la biblioteca, a las 9 de la mañana. Ya se le hará llegar la invitación. Y el tema de la felicidad lo vamos a aplicar nuevamente en el 21 de abril, en el Simposio Internacional, donde contaremos con la presencia de eruditos y personas más conocedoras en el tema y en términos de política pública, de felicidad corporativa, de psicología positiva. Así es que muchas gracias por su asistencia.